fue enviada, Señor. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas tu palabra permanece para siempre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor en esta mañana, hermano. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Gloria a Dios. Al final, hermano, bueno, gloria al Señor. Abra su Biblia, Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 26. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Marcos, capítulo 14, versículo 26. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Lo tenemos. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Salieron a dónde? Al monte de los olivos. Váyase al versículo 32. Dice el verso 32 de ahí mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Voltee con su vecino, dele la mano y dile: Getsemaní, lugar de decisión. Lugar de decisión. Puede tomar asiento. Getsemaní, hermano, es un lugar donde Jesús tomó la decisión más importante sobre la historia de la humanidad, sobre su propia vida y sobre nuestra propia vida también. Esa decisión, hermano, si no hubiera tomado una decisión como la que él tomó, nosotros no estuviéramos aquí. En vano hubiera sido el sacrificio. Esa cruz, hermano, en la que murió nuestro Señor es el punto focal de toda la historia humana. Es la línea divisora entre la salvación y la eternidad, entre el cielo y el infierno. Por eso los evangelistas dedican tanto espacio a los eventos que ocurrieron aquella semana. Mateo dedica una cuarta parte de su evangelio a esa pequeña porción del ministerio terrenal de Jesús. Fíjese bien, hermano. Los últimos días de Jesús, Mateo le dedica una cuarta parte del evangelio. Marcos le dedica una tercera parte de su evangelio. Lucas una quinta parte y Juan la mitad de su evangelio. Así de importantes son los últimos días de la vida de Jesús. Si sumamos el contenido de los 4 evangelios, hacen un total de 89 capítulos. 30 de los cuales se enfoca en la última semana. Fíjese bien, 30 capítulos de los cuales se enfocan los 7 últimos días de Jesús. Más de un tercio del evangelio está dedicado a narrar con lujo de detalle lo que sucedió durante la semana de la pasión. En Mateo capítulo 14, vemos ahí, hermano, en el verso 26 empezamos diciendo que cuando cantaron el himno salieron a Getsemaní. Yo quiero que ponga las fotos de una recapitulación. ¿Se acuerda que les dije que íbamos a tener una recapitulación de lo que vimos la semana pasada? Y vamos a ver, hermano, cómo era la última cena, como normalmente se ponía en aquellos tiempos, cómo se comía o cómo era en el tiempo en el que pintaron el cuadro. Mire, si usted ve, vimos los errores ahí. De día, ve atrás la ventana, de día. Ve las sandalias en los pies, trae sandalias. Ve la mesa como era, no era así. Esa era la que Leonardo da Vinci pintó y nos hizo creer que así era. Ahora vamos a ver la mesa donde puse la foto donde estábamos ahí, hermanos, para que vea cómo es una mesa tradicional
de los judíos, cómo ellos comían en los tiempos antiguos. Si puedes poner la foto esa, Adrián, por favor. Es la foto que puse hace ratito, hermano, donde estaba la hermana y el grupo con el que fuimos a Israel. Esa es la mesa, ese es el triclonium. ¿Ve cómo está? Pero esta mesa es la mesa tradicional de los judíos, de los hebreos. Cuando ellos se sentaban a la mesa a comer, esa era la forma normal, natural, donde ellos comían. Comían en círculo, comían alrededor. Y esa fue nuestra experiencia ahora que fuimos allá. Si usted ve, esa es la manera tradicional como se comía. Ve los vasos como son, ve los platos como son. Claro, ¿verdad? Era una manera diferente. Ahora, si te regresas a la que pusiste ahorita del triclonio, para un poquito recordarlo más. Ahora, en la foto que vimos ahorita anteriormente, hermano, esa era la manera de cómo comían los ricos. El triclonium no era una comida normal de los judíos. Era, por lo menos, tenían que comer como ricos. Ahora, imagínese, hermano, a usted le dicen, o usted sabe que ya le queda poco tiempo de vida. Y si usted va a hacer una pachanga, no me diga que se va a limitar. Usted va a tirar la casa por la ventana, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque es su última fiesta. Si usted va a hacer una despedida, usted quiere ser lo mejor. ¿Por qué? Porque ya sabe que no le queda mucho. Ahora, si usted ve que ven en la esquina acá abajo, el cántaro. Porque esa era la posición de la persona menos importante y era la persona que lavaba. Ahora, si regresas a la foto que te dije mire, ¿ve el cántaro ahí? ¿Ve la toalla? Este es el lebrillo donde lavaban los pies. Entonces, este era el hospedador. ¿Me entiende? Ahora aquí vemos los errores, ¿verdad? Que decimos, el pescado, no comían pescado, tenían que comer, ¿qué? Un cordero. La cena que parece como de caricatura. Gloria al Señor. Pero aquí vemos los errores que nos enseña esta Santa Cena, ¿verdad? Que nos enseñaron. Gloria a Dios. En la que quiero enseñarle ahorita, hermano, mire, vemos aquí, en aquí veo una vez más, ¿qué ve aquí? El lebrillo con agua, la toalla, la última persona, Peter, ¿verdad? El menos importante. ¿Qué vemos aquí? Este es el Jesús, el hospedador, el que hace la fiesta. Este es el invitado de honor, pero esta es la persona más importante para Jesús. Y ve cómo está recostado, por eso se recostaban así, hermano. ¿Ve dónde están los pies? ¿Ve que los pies están descalzos, que no tienen sandalias? Este es el ejemplo, hermano, de la última cena, cómo era normalmente en aquellos días. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora vamos a entrar a Getsemaní y quiero que ponga la piedra de molino. Vemos ahí, hermano, que después de que cantaron el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Salieron a dónde? Al monte de los olivos. Y vemos ahí, hermano, que Jesús les dice a ellos, hermano, que ese lugar era un lugar muy personal. El Espíritu Santo guió a los 3 evangelistas a que incluyeran este relato en sus biografías teológicas del Señor Jesucristo. Lo que sucedió en el alma humana de Jesús unas horas antes de su muerte en la cruz del Calvario. Jesús es todo Dios y es todo humano, como tú y como yo. Es humano tan como tú, pero la diferencia es que fue sin pecado. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Jesús con sus discípulos había celebrado la Pascua en el aposento alto donde quedó instituida la ordenanza de la cena del Señor. Este era probablemente un huerto privado, alguien puso a la disposición de Jesús en su ministerio. Ahora, ese huerto había una prensa, ¿me entiende? Si usted tiene un huerto de olivo y usted va a hacer el aceite ahí mismo, procesar los olivos y sacar el aceite, usted lo va a tener una prensa cerca ahí para que no tenga que andar cargando con todos los olivos hasta otro lugar, ¿verdad? No había los transportes que tenemos ahora. Ahora usted va a piscar uva, ¿verdad? Y usted corta la uva de la misma viña, lo echa en una caja y luego lo echa en una góndola y esa góndola se lleva en un tractor hasta otro góndola más grande y luego se lleva hasta la fábrica, ¿me entiende? Es diferente.
Pero ahí había una prensa. Getsemaní era un lugar privado. Alguien era el dueño de Getsemaní. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? No era un lugar público, era un lugar privado. Tenía dueño, y ese dueño, aleluya, no se dice el nombre, pero ese dueño se lo prestaba para que Jesús tuviera su privacidad. No sabemos quién era el dueño de ese huerto, como tampoco sabemos quién era el dueño del burro que Jesús usó en su entrada triunfal en Jerusalén. Hoy celebramos Domingo de Ramos, ¿verdad? Jesús entró. Pero el dueño del aposento alto, que es donde celebró la Pascua con sus discípulos, tampoco se menciona el nombre. Muchas personas desconocidas han servido a Cristo a lo largo de los siglos, pero todos ellos serán recordados en aquel día, y cada uno recibirá su recompensa, no por su fama, sino por lo que hicieron para él, aunque nadie se haya enterado de esto. Fíjese bien. La Biblia habla de muchos personajes que están en el anonimato, que no se conoce el nombre ni siquiera de ellos, hermano. Sin embargo, Jesús menciona a una mujer que le enjugó los pies, que ungió los pies de Jesús antes de su sepultura, y sin embargo no menciona su nombre de esa mujer, la mujer sin nombre. Pero eso que hizo es recordado en todas partes. ¿Cuántos alaban al Señor? Mientras muchos buscan ser nombrados, mientras muchos buscan ser, aleluya, hermano, gloria al Señor, reconocidos, hay un mundo de personas que quieren estar en el anonimato. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Al llegar a Getsemaní, el Señor ordenó a sus discípulos que se quedaran en cierto lugar, cerca de la entrada, y él se internaba más profundamente en el huerto. Por ejemplo, vemos en el verso 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Le dijo a los discípulos, quédense aquí, ¿verdad? Pero en el verso 33 dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces vemos, hermano, que llegan a Getsemaní y se quedan en un cierto lugar. Luego de ese lugar, el Señor le dijo, quédense aquí, y toma a Pedro, Jacobo y Juan y se los lleva más adelante a otro lugar. Entonces, en donde se quedan en la primera parte se llama la gruta de Getsemaní. Ese lugar es una cueva, hermano, que está como a unos 100 metros de ahí. Todavía Jesús les dijo, quédense aquí entre tanto yo voy y oro. Otra parte del evangelio dice que se fue a un tiro de piedra. Un tiro de piedra son 100 metros, ¿verdad? Entonces, los primeros discípulos se quedaron en la gruta de Getsemaní y luego estos se fueron a Getsemaní. Si puedes poner la otra. Ese árbol, hermano, como usted ve las raíces, puede tener 1000 años o más. Pero el árbol de olivo, hermano, no muere, sino que salen retoños. Va retoñando. Probablemente ese sean los bisnietos, ¿me entiendes? De ese árbol de olivo. ¿Me entiende? Por eso cuando usted dice, de la raíz de Isaí le saldrá un retoño, un vástago. ¿Me entiende? Cuando habla de David, de Isaí saldrá. ¿Me entiende? Entonces vemos, hermano, que el árbol de olivo retoña. ¿Me entiende? Y va hacia adelante. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? El Señor le dice a sus discípulos, quédense aquí, en el verso 32, entre yo voy y oro. En el verso 33 dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Él fue con ellos no porque necesitaba compañía, sino porque ellos necesitaban aprender una lección sobre el liderazgo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Jesús no los necesitaba a ellos porque él no necesitaba de su compañía, él necesitaba de su Padre. ¿Me entiende? Su comunión era con el Padre, pero el Señor como maestro tenía que, si él les iba a pasar y delegar la autoridad para que ellos llevaran el evangelio, ellos tenían que experimentar y darle una enseñanza sobre lo que es liderazgo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor?
Otra parte, hermano, que no deja de llamar nuestra atención es que el Señor haya escogido este lugar para derramar en oración delante de Dios, porque la palabra Getsemaní se llama prensa de aceite. Ven. Aquí tengo, hermano, un olivo. ¿Me entienden? Ahorita les voy a dar uno a cada uno. Y les vamos a hacer un ejercicio para que nosotros aprendamos lo que hacía ahí. Ahí se cultivaban, se trituraban las aceitunas para licuarlas y para triturarlas. Si puedes poner la piedra de molino, Adrián, por favor. Vemos ahí, hermano, que los discípulos llegan a Getsemaní. Después de comer, ¿qué dice el proverbio mexicano? Barriga llena, corazón. Después de comer, cantaron un himno, estaban contentos, ¿verdad? Porque después de que uno queda saciado, está contento. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, se pusieron a cantar un himno. ¿Cuál himno cantarían? Yo no sé, hermano. Porque los videos no aparecieron, ¿verdad? Se desaparecieron los videos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pero tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y empezó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste. Una traducción más literal sería, comenzó a llenarse de horror y de angustia. Ahora, imagínense, cuando una mujer está embarazada, hermano, se siente feliz, sabe que un día va a dar a ese bebé. Pero en ese momento ella no está pensando en los dolores de parto. Ella no está pensando, hermano, en las contracciones. Pero cuando ya se llega el día y las horas y empieza a sentir las contracciones, empieza a sentir el dolor, entonces sabe lo que es dar a luz. ¿Cuántos alaban al Señor? Imagínate, Jesús sabía que tenía que llegar a su final. Sabía que tenía que llegar a la cruz. Pero otra cosa es estar enfrente y visualizarlo y verlo, que ya estás a un paso de ahí. Imagínate, es como un horror sentirlo en carne propia. Quiero que agarre este olivo y haga conmigo este ejercicio. Ok, agárrelo y empiece, hermano, a apretarlo. Empiece a molerlo. Empiece a molerlo con sus dedos. Quiero que lo muela. ¿Qué sale de ese olivo? Ahora, ¿ve esa piedra de molino, hermano? Esa piedra se echaba los olivos ahí y se trituraban. ¿Ve esa canasta? ¿Ve esa canasta que está ahí? Ahí se pone, después de que se molía los olivos, hermano, así como está usted, se agarraba y se echaba dentro de esa bolsa. La siguiente, por favor, ¿dónde está el palo ese? Ahora, fíjese bien, hermano, se trituraba. ¿Para qué? Para sacar el olivo. ¿Me entiende? ¿Ve esa prensa? Esa es una prensa de olivo de los tiempos antiguos. Esa era. Quiero que vea esta bolsa. ¿Ve? Aquí caía el jugo. Aquí se ponían también las bolsas. Estas bolsas se ponen aquí. Aquí también. Y se ponen una, dos, tres. Se ponen varias encima de la otra. Y el mismo peso de las bolsas hacía que el jugo, el aceite escurriera. Eso se llama virgen. No hay extra virgen. Es virgen, no hay que extra virgen. ¿Me entiendes? Ahora para venderte aceite dicen es extra virgen. No. O es virgen o no es virgen. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ese era el aceite virgen. Y el aceite virgen, ¿sabe para qué se usaba el aceite virgen? La primera aceite era, ¿para qué, hermano? No. Para ungir. ¿Me entiendes? Jesús, aleluya, el primer aceite es para ungir. El segundo se saca para comer. El tercero se saca para aprender. ¿Me entiendes? Va bajando el nivel. ¿Me entiendes? Pero el primero
es para Dios. Ahora, Jesús, hermano, en Getsemaní, allí empezó a sentir la presión. Jesús empezó a sentir, ve cómo le salió jugo la carne de Jesús, hermano. El cuerpo de Jesús fue triturado, fue espiritual y emocionalmente. Por eso, hermano, vemos aquí que Jesús tenía que experimentar en carne propia aquello que la Pascua simbolizaba. Su alma estaba muy afligida, a punto de la muerte. La palabra griega que Marcos usa aquí es perilupus. Perilupus, que significa abrumado o rodeado de tristeza. Era tal angustia del Señor que su vida física estaba en peligro. La tristeza me embarga de tal manera que estoy a punto de morir. ¿Le ha pasado a usted como madre o como padre, le ha pasado que le dan una noticia de un hijo y usted siente que se va a morir, que se le va a parar el corazón, siente una angustia y una tristeza que siente que se va a morir? Imagínese Jesús, hermano, estar viendo el infierno, estar experimentando el infierno mismo que tú y yo merecíamos. Todos nosotros vamos a pasar por nuestro Getsemaní y vamos a tener que tomar la decisión de atravesarlo y a pasar esa prueba o salir corriendo y huyendo. Lugar de decisión. Jesús sabía que tenía que ir a la cruz, Jesús sabía que tenía que pasar por eso, pero una cosa es saberlo y otra cosa es experimentarlo en ese momento, hermano. Gente le da un derrame cerebral, gente se le para el corazón de la impresión de una noticia, de un evento grave. La gente se paraliza de tal manera, hermano, que llega a morir. Lucas nos enseña que vino un ángel del cielo, hermano, no para consolarlo, dice, para fortalecer su cuerpo, de modo que pudiera proseguir su camino hacia una angustia mayor. Escuche bien, hermano, el ángel del Señor vino para fortalecerlo, para ayudarlo, no para quitarle. Muchas veces, hermano, nosotros queremos evitar, queremos no pasar por el sufrimiento o el dolor, pero tenemos que atravesarlo para que aprendamos, hermano, y nosotros dependamos completamente del Señor. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Si le va a dar una ofrenda, désela bien, hermano. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Lucas nos cuenta que el Señor estaba en agonía, lloraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gotas de sangre que caían sobre la tierra. En el verso 44 de Lucas, mire lo que dice Lucas 22:44. Bueno, eso se llama hematidrosis. Alcanza un nivel tan alto que los vasos capilares se revientan y la sangre se mezcla con sudor. Fíjese bien, hermano. ¿Qué es lo que hicimos aquí? ¿Qué les enseñé? ¿Qué les quiero dar a entender con esto que hicimos del olivo, hermano? Era que usted viera que así como este olivo, hermano, al ser triturado, al ser presionado, sacó aceite. Jesús tenía tanta presión, hermano, que le dio hematidrosis, gloria al Señor, hematidrosis. Los vasos capilares se reventaron, se mezclaron sudor con sangre. Imagínense la intensidad, imagínense la presión que estaba atravesando. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo se enfrentó esa noche a algo que tú y yo nunca vamos a experimentar, hermano. Toda persona que está al borde de la muerte, hermano, puede tomar con valentía, con fortaleza. Muchos mártires murieron, hermano, con paz y en fe. Pero es muy diferente, hermano, a llevar el pecado de toda la humanidad, a llevar las transgresiones. No dice Isaías, más Jehová cargó en él todas nuestras iniquidades. Molido fue por nuestros pecados. ¿Ve esto? Esto fue lo que le pasó a Jesús. Jesús fue molido por nuestros pecados. Simplemente en Getsemaní, hermano, él sentía el horror porque estaba a punto de mirar. Es como estar en la puerta, hermano, del terror, del experimento. ¿Me entiendes? De saber lo que te va a pasar en el próximo paso. Una cosa es ver los toros de lejos y otra cosa es estar en el ruedo. ¿Cuántos alaban al Señor?
Muchos van a enfrentar sufrimientos, pero jamás como lo hizo el Señor. Como vemos en su oración, que nos lleva al segundo encabezado. En el Marcos 14, versos 35 y 36, Jesús se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de él aquella hora y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús derramando su corazón en oración? No especifica, la Biblia no habla de un periodo. Lo único que le dice a Pedro, que los halló durmiendo, y les dice: ¿no pudiste velar ni siquiera una hora? ¿Cuántas horas pasaron? ¿Cuánto tiempo pasó Jesús afligido a tal manera que se sentía horrorizado hasta la muerte? Que tuvo que venir un ángel del cielo para fortalecerlo. Imagínense, tanta era la intensidad, tanta era la lucha, tanta era la angustia, que necesitó fortaleza del cielo. ¿Mm? En nuestra humanidad, hermano, muchas veces no podemos. ¿Cuántas veces nos andamos ahogando en un vaso de agua? ¿Qué digo vaso de agua? En una taza de café. En una taza de té, ¿verdad? Y si es turco, más chiquito todavía. ¿Cuántos alaban al Señor? En el Antiguo Testamento, la copa era una metáfora de la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad. En el Salmo 75 leemos que hay un cáliz que la mano del Señor, en la cual deben de beber todos los impíos de la tierra. Salmo 75, versículo 8, dice que todos los impíos de la tierra van a beber el cáliz del furor. Isaías 51, 22 habla de la cáliz del furor de Jehová. Jeremías 25, 15 habla de esa copa que los impíos tienen que tomar. Por tanto, no fue la expectativa del sufrimiento físico de la cruz lo que llenó de espanto el alma humana de Jesús. En cambio, fue saber que en pocas horas tendría que cargar con el peso de la ira santa de Dios que los suyos habían acumulado a través de los siglos. ¿Cómo te sientes tú cuando fallas? ¿Cómo te sientes tú cuando fracasas? ¿Cómo te sientes tú cuando tú ofendes a Dios? Se siente uno miserable. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? De este cuerpo de naturaleza humana. Miserable de mí. Pablo se sentía miserable y Pablo era un hombre santo, íntegro de parte de Dios. Ahora imagínese si nosotros nos sentimos miserables cuando le fallamos, cuando ofendemos a Dios, que lloramos y caemos arrepentidos, como hizo David cuando le falló a Dios. Lloró amargamente. Pedro, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Ahora Jesús llevando los pecados antes, durante y después de la humanidad. Imagínese toda esa carga, toda esa presión. El Santo de Israel, que nunca experimentó en sí mismo la amargura del pecado, el sentimiento de culpa y la vergüenza para transgredir la ley moral de Dios. Por primera vez en su vida iba a experimentar el abandono de su padre. Segunda de Corintios 5:21. Iba a experimentar la ruptura de su comunión con él al hacerse ofrenda por el pecado y maldición por nuestra causa. Él se hizo maldito, maldito todo aquel que muere en una cruz. Él llevó nuestra maldición en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos bendecidos. Pero en Getsemaní Él estaba experimentando todo ese dolor. Él estaba librando esa batalla en ese lugar. Había una presión, hermano, de decisión de salvar a la humanidad o salir por la puerta del lado. ¿Cuántas veces, hermano, es más fácil nosotros hacernos de la vista gorda o quedarnos callados para no meternos en problemas, para no sufrir presión, para no sufrir rechazo? Jesús agarró el toro por los cuernos y le hizo frente. En su humanidad, en su naturaleza humana, dijo: Padre, si es posible evitar que yo tome esta copa de tu ira. Ahora, hermano, la Biblia dice:
horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mejor hubiera sido no haber nacido. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Se da cuenta, hermano? Ahora, Jesús, hermano, iba a llevar tu pecado, mi pecado y el pecado de todos nosotros, hermano. Cada crimen, cada blasfemia, cada desobediencia, cada motivación y pensamiento pecaminoso de todos aquellos que Él vino a salvar, iban a ser descargados sobre Él en la cruz del Calvario. Cristo iba a sufrir literalmente miles de infiernos concentrados en esa cruz. El infierno que todos nosotros merecemos y que hemos sufrido en un instante. Cuando Cristo llegó a Getsemaní, se sintió abrumado ante la realidad que pronto sería triturado por una ira sin misericordia para hacer posible que hoy los creyentes pudiéramos disfrutar de su misericordia. Comenzó a experimentar el huerto de Getsemaní. Uno de los pensadores dijo: en el huerto de Getsemaní Jesús tuvo una visión cercana del horno de ira en el que iba a ser lanzado. Estuvo ante la puerta para que pudiera verlo, para que pudiese observar la fuerza de las llamas y la intensidad del calor, para que supiese a dónde iba y lo que iba a sufrir. A pesar de esto, hermano, no olvide lo que decimos al principio. Hebreos 5:7, Jesús es tan divino como el Padre y tan humano como tú y como yo. Por eso implora en Hebreos 5:7, dice, con gran clamor y lágrimas, al cual lo libró, lo pudo librar de la muerte, con clamor y lágrimas. Ahora Jesús, hermano, estaba en Getsemaní experimentando tu infierno, mi infierno, para que nosotros no fuéramos ahí. Usted sabe la historia del rico y el Lázaro, ¿verdad? Vimos el lugar de tormento. Ahora imagínese, hermano, no solamente un infierno, todos los infiernos por ti, por mí. Tu infierno, mi infierno, el infierno de todos. Jesús iba a experimentar todo eso. La súplica de Jesús no fue como una señal de debilidad, sino la respuesta totalmente esperada de aquel cuyo carácter puro y sin pecado retrocedió necesaria y rigurosamente ante la idea de llevar el pecado y la culpa de la humanidad y de padecer el juicio de Dios. Si no hubiera reaccionado de ese modo, habrían surgido dudas de su santidad absoluta. En su humanidad, Él estaba experimentando en carne propia, a tal manera, hermano, que su piel se reventó de la presión, de la intensidad. Getsemaní, hermano, es un lugar fresco, especialmente en la noche o temprano en la mañana. Es fresco. No había manera que tú puedas sudar en un lugar donde está frío, donde está fresco, a menos que estés en un ejercicio de una manera tan extrema que empieces a sudar. ¿Ha visto a personas sudar en el frío? Pero es porque está trabajando tan fuerte, hermano, que su cuerpo está saliendo. Imagínese Jesús en Getsemaní en ese momento y a esa hora. En Marcos 14:36, vemos ahí. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Él clamaba, Abba, Padre. Lo que Jesús estaba pidiendo como hombre no era posible. No era posible porque Él tenía que beber. Si Cristo no hubiera tomado esa copa de la ira hasta la última gota, el cielo se había quedado vacío y el infierno se hubiera quedado lleno. No hubiera salvación para nosotros. Nos hubiéramos condenado. Pero en el verso 36, mira el resultado de su oración. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, hacer la voluntad de Dios no siempre va a ser fácil. Por eso Getsemaní, lugar de decisión. Tú tienes que tomar tu decisión, si le sirves o no le sirves, si le amas o no le amas. No tienes que andar ahí que no me rogaron, que no me invitaron, que no me dijeron.
Olvídate de eso, hermano. El que murió en la cruz no fue ni el pastor, ni Asamblea de Dios, ni fuente de vida eterna, fue Jesucristo. Y Él pagó un precio tan alto por ti en la cruz del Calvario, hermano, que tú tienes que tomar la decisión de seguirlo o no seguirlo, de servirlo o no servirlo. Por eso hay un himno que dice, yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tenemos que poner nuestra mirada más que nunca en Jesús, hermano. La iglesia está llena de escándalos a nivel mundial, hermano. La iglesia, es una vergüenza el nombre de la iglesia, porque han usado el evangelio para muchas cosas, queriendo fama, queriendo nombre. Queremos ser famosos, hermano. Cuando vimos hace ratito que el dueño de Getsemaní era una persona anónima. El de la última cena, el dueño de ahí era anónimo. El dueño del burrito era anónimo. La mujer que buscó a Jesús era anónimo. Ya podemos hacer una lista. Que no buscaban ser reconocidos, pero querían hacer la voluntad de Dios. Querían servirlo a Él. Que ese sea nuestro enfoque, hermano. Sírvale a Él. Olvídese si el hombre lo reconoce, lo recompensa. Si vienen los aplausos, bienvenidos. Si no vienen, no importa. Usted acuérdese que aquel día Dios nos va a recompensar. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice un himno antiguo, después de la batalla, Dios nos coronará en aquella santa Sion. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Bajo ninguna circunstancia Cristo abordaría la misión que le fue encomendada. ¿Sabes por qué? Porque el amor que tenía por su Padre y por todos aquellos que Él vino a salvar, su deseo inmediato como ser humano tenía que ser depositado al deseo superior de hacer la voluntad de Dios por amor a nosotros. Por horrible que fuera el sufrimiento, ningún obstáculo era bastante grande para Jesús como para impedirle continuar en el camino de la obediencia. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, lo que quieras tú, porque eres el Dios de mi confianza a pesar de cómo me siento en este momento. ¿Fue respondida la oración de Jesús esa noche? ¿Respondió Dios la oración de Jesús esa noche? ¿No? Mira lo que dice Hebreos 5:7 al 10. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Se da cuenta? Jesús sí fue oído. Dios oye nuestra oración, hermano, pero no nos va a responder como nosotros queremos, sino conforme a su voluntad. Jesús dijo, pero que se haga tu voluntad. Oyó la oración y se hizo la voluntad del Padre. ¿Me entiende? No se hizo su voluntad de Él, que Él hubiera querido, pero al fin se dio su voluntad a la voluntad del Padre. Y ese es el problema, hermano, de los cristianos hoy en día, que no cedemos nuestra voluntad al Padre. Hacemos nuestra voluntad. O como alguien dijo, hacemos lo que nuestra gadarena gana nos da. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay demasiadas cosas que no podemos explicar en tan poco tiempo. Pero el autor de esta carta nos trata de hacer ver que Jesús es el sumo sacerdote inmensamente superior a los judíos. Ahora, el aceite, hermano, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Usaba campanitas en sus vestiduras y una cuerda atada aquí. Si ese sacerdote no estaba en santidad y en pureza, caía muerto ahí. Y las campanitas eran para, cuando él se movía, oír que estaba ahí vivo. Cuando ya no oían las campanitas, empezaban a jalar la cuerda. Ya se murió este. Y lo sacaban así. No podían entrar porque morían. Jesús, el sumo sacerdote, entró una vez al lugar santísimo para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor?
El Señor Jesucristo tuvo que tomar la copa de la ira de Dios y experimentar el infierno en nuestro lugar. Él había orado que se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Y la voluntad del Padre era salvar a sus elegidos por medio de la muerte de Jesús. Es por esa sumisión de Jesús a la voluntad del Padre que no solamente tenemos un Salvador, sino un sumo sacerdote que también se compadece de nuestra debilidad. ¿Cuántas veces decimos, es que nadie me comprende, es que no sabe lo que yo estoy pasando? Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Jesús sabe lo que es padecer en el cuerpo humano. Jesús sabe lo que es sufrir el abandono del Padre. Jesús sabe lo que es sentirse solo por sus discípulos. Jesús sabe lo que es sentirse traicionado por el tesorero. ¿Cuántos alaban al Señor? El brazo derecho, que era un hombre de confianza de Jesús. Aunque Jesús era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Filipenses 2:8 nos dice, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y habiendo sido, Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido hecho perfecto, es decir, perfectamente adecuado para ejercer el oficio de Salvador y sumo sacerdote, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser hecho perfecto. La voluntad de Dios es perfecta y tenemos que alinearla, nuestra voluntad, con la de Él. El Señor derramó su corazón delante del Padre. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Su hora de mayor angustia, Jesús estaba preocupado por la condición espiritual de los discípulos. Como padre, como madre, si usted está a punto de partir, ¿cuál es su mayor preocupación? Los hijos. ¿Me entiende? Los hijos. ¿Cómo está la condición de sus hijos? ¿Me entiende? Cuando sus hijos están en buenos términos, están bien, uno se puede ir en paz. Pero cuando los hijos están en discordia o están en separación, en división, hermano, eso le causa angustia a cualquier madre, cualquier padre. ¿Sí o no? Jesús, hermano, sabía que se tenía, pero sus discípulos se estaban preocupados por ellos, porque ellos todavía no estaban preparados aparentemente, ¿verdad? Porque Jesús los instruyó, los enseñó, a tal punto que detiene su tiempo de oración y comunión con el Padre para advertirles que no bajen la guardia. En el verso 37, vino luego y los halló durmiendo y dijo, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne está débil. Otra vez fue a orar diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Y vino la tercera vez y los dijo, dormir ya y descansar. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre, se acerca el que me va a traicionar. Qué tremendo, ¿no? Jesús está preocupado que para su intercesión con el Padre, para ir y decir, hey, pónganse a orar, pónganse a velar, estén atentos, estén despiertos. Y vuelve la segunda vez. Y por tercera vez dijo, ya. Le ha pasado, mamá, que usted levanta a su hijo en una etapa de su niñez, o levántate, ya es hora de irse a la escuela, o irse a trabajar, levántate. Sí, ya voy. Se vuelve a dormir. Y luego viene otra vez y ya después lo deja ahí. Pues quédate dormido, pues. ¿Ya para qué? ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo les había predicho que todos ellos serían probados severamente esa noche y que iban a tambalear en su fe. Incluso les hizo saber que el diablo los había pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, va a haber un momento en tu vida y en mi vida
que el enemigo nos va a pegar una sangoloteada, una zarandeada como a trigo. Pero Jesús dijo, pero yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. ¿Por qué, hermano? Porque en el momento de los zarandeos es donde nuestra fe se hace fuerte. Gálatas 6:10 habla de vestidos de todo, o Efesios. Bueno, déjeme ver, no vaya a ser que me equivoco. Efesios 6:10 creo que es, ¿verdad? Sí, Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué importante, hermano. Yo tengo una fuerza, pero mi fuerza está limitada. Usted tiene fuerza, pero llega el momento en que dice, ya no puedo más. Pero dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Me entiende? Pablo dice, yo he trabajado más que vosotros, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Entonces, cuando la fuerza del Señor viene sobre ti, hermano, aleluya, es como David cuando se enfrentó a Goliat. Tú vienes contra mí con espada, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los... Y hizo una piedrecita, hermano, matar a un gigante. Cuando viene la fuerza de Dios sobre tu vida, Sansón agarraba las puertas de la ciudad y las levantaba como si fuera, ¿me entiendes? Una pajita, ¿verdad? Cuando la fuerza de Dios, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria a Dios. Nunca ha habido nadie ni lo habrá más comprensido que nuestro Señor. Él entendía lo que estaban pasando y lo que estaban experimentando. ¿Sabe por qué sus discípulos no permanecieron en vela? ¿Usted sabe por qué los discípulos les dio sueño? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué les dio sueño a los discípulos? Mire lo que dice Lucas 22:45. Cuando Jesús se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Estaban tan tristes, hermanos, que les dio sueño. Cuánta la tristeza. Hay gente, hermano, que la tristeza los embarga tanto que se quedan dormidos. ¿Le ha pasado que usted está tan triste que hasta el hambre se le va? No, es que no tengo ganas de comer. No tengo fuerzas, ni para llorar de lo triste que está, ¿no? Los discípulos se quedaron dormidos a causa de la tristeza. En otras palabras, las cosas no estaban saliendo como ellos querían. En vez de avanzar hacia un trono y ver a Jesús reinado en un trono de gloria y de poder, estaban experimentando que su Señor iba a ir a una cruz a morir como un criminal, como un malhechor. Ellos en sus planes no estaba eso. Y más cuando Jesús le dice, imagínense, están en la cena, todos me van a abandonar. Y uno de los que están aquí me va a traicionar. Imagínense, ¿cómo? ¿Lo vamos a abandonar? Pues qué pues, Señor, ¿cómo piensas de nosotros esos? Imagínense, que estén en una cena, el grupo más íntimo que usted tiene, y que le digan, ustedes me van a abandonar. A la hora de los balazos, a la hora de los momentos difíciles, a los momentos de mi prueba, todos ustedes me van a abandonar. No, yo estoy contigo, yo te quiero mucho, te amo. Pero cuando se llega a la verdad, ¿dónde están? ¿Dónde están aquellos que me querían? ¿Dónde están aquellos que decían que me amaban? ¿Cuántos alaban al Señor? Los discípulos estaban entristecidos, se quedaron dormidos, olvidándose de todo, como cuántas veces nosotros nos pensamos, hermano, que los problemas se van a resolver solos. Los buenos deseos no son suficientes en nuestra lucha. Verso 29 al 31 dice, aunque todos se apartaren, Marcos 14, verso 29 al 31, Pedro le dice, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Qué dice el proverbio mexicano? El pez por su boca
Pedro era muy bocón, ¿verdad? No pensaba, hablaba sin pensar. No tenía filtro. Y fue el primero. Aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y Jesús le dijo, hoy esta noche, antes de que el gallo cante 3 veces, no vas a negar, Pedro. No, Señor, yo contigo. Pedro tenía buenas intenciones. Pero hermano, las intenciones a veces no son suficientes. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo tengo la intención de ir a la iglesia, yo tengo la intención de servir, yo tengo la intención de dar, yo tengo la intención de ayudar, pero la intención no hace nada. Hay que accionar. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Hay que dar pasos firmes de fe y poner nuestra voluntad al servicio del Señor. Pedro tenía un deseo sincero cuando dijo eso. Jesús le dice que velen y oren para que no entren en tentación. Necesitamos depender constantemente del Espíritu de Dios para pelear en nuestras batallas, hermano, porque nuestra naturaleza es frágil y es débil. Por eso la oración nos ayuda. En el verso 35, Pedro, Juan, Jacobo vinieron a Jesús y vieron caer a tierra con gran clamor y lágrimas, depositar su carga en la presencia de Dios con un espíritu de súplica y de total dependencia. ¿Qué les estaba diciendo Jesús, hermano? Que en los momentos más negros de tu vida, pídele a Dios fortaleza. Pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios que te agarre y que no te suelte en los momentos más difíciles. Y ellos experimentaron un momento así en su vida, hermano, que abrazaron y se agarraron de Jesús. Cristo intercedió por ellos esa noche, porque el enemigo los había pedido para zarandearlos como trigo. Hebreos 7:25 dice, poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Ahora Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cuando nosotros nos humillamos de corazón, hermano, y el Padre quiere decretar juicio sobre tu vida y la mía, Jesús le enseña las marcas y le dice, Padre, yo di mi vida en la cruz por él. Yo sufrí por él, yo padecí, y Dios tiene misericordia de nosotros. Intercede perpetuamente por nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero no por eso debemos de dejar de velar y orar los unos por los otros. Hace unos años, hermano, National Geographic puso un capítulo, una historia, hermano. Un parque en Wyoming que se llama Yellowstone. No sé si usted ha oído de él. Y algunos guardas forestales, hubo un incendio y los guardas forestales subieron a la montaña para hacer un inventario o mirar qué tan dañado había sido el bosque. Y unos guardias encontraron a un pájaro, hermano, que estaba carbonizado y petrificado, cubierto por las cenizas, acurrucado a los pies de un árbol. Desolado ante aquella imagen espeluznante, el guardia golpeó el pájaro con un palo. Y 3 pajaritos diminutos salieron corriendo de debajo de las alas de su madre muerta. Cuando el fuego llegó, la madre se mantuvo firme en lugar de huir, y los que estaban bajo sus alas sobrevivieron. A un lado de ese árbol, hermano, la madre cubrió con sus plumas a sus polluelos, a sus pájaros. Y ella murió. No salió huyendo, sino que dio su vida para salvar a sus hijos. Y Jesús le hizo frente, hermano, a Getsemaní y a la cruz para salvarnos a nosotros. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Si hubiera otra manera de que Jesús nos hubiera perdonado sin tomar la copa, hermano, hubiera sido posible. Puedes estar seguro que el Padre no hubiera permitido si hubiera otro modo, otra manera. Pero era una experiencia tan abrumadora, dolorosa, que no había posibilidad. Jesucristo debía beber esa copa de ira hasta la última gota para que el Dios de toda justicia pudiera recibirnos en su presencia. Ese es el Dios que nos hace la invitación a seguirlo a Él. No una religión,
porque la religión, ni el Papa, ni la Iglesia Católica, ni la Iglesia Cristiana, ni la Iglesia Mormona, ni la Asamblea de Dios, nadie murió por nosotros más que Jesús. Amén. Y Él nos hace una invitación en esta mañana. Póngase de pie. Getsemaní, lugar de decisión. ¿Usted ya decidió servirle? ¿Ya decidió entregarle su corazón a Jesús? Levanta tus manos. Padre, venimos a ti, Señor, reconociendo el sacrificio tan grande que tú has hecho por cada uno de nosotros, especialmente por mí, Señor. En esa cruz tú diste tu vida, Señor. Tú derramaste tu sangre hasta lo más extremo, Señor. Allí experimentaste mi infierno y el infierno de cada uno de nosotros, Señor. Allí tú le dijiste, Padre, aleluya, que se haga tu voluntad. Ahí, Señor, tú padeciste y experimentaste, Señor, todo nuestro dolor y todo sufrimiento. Ahí tú te levantaste y decir, aleluya, levantaos, aleluya, y enfrentaste el dolor, el sufrimiento, Señor, la cruz. Como cordero fuiste llevado al matadero, porque en Getsemaní tomaste la decisión. Porque en Getsemaní, aleluya, te paraste, Señor, a rendir tu voluntad a la voluntad del Padre. Señor, en esta mañana, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona, Señor, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de convicción, nuestra falta, Señor. Perdónanos, Señor, y queremos rendir nuestra vida a ti, en el nombre de Jesús. Padre, yo quiero hacer una invitación a aquellos que van a ver este mensaje, que tú le entregues tu vida a Jesús, que tú le entregues tu corazón a Jesús, que tú tomes la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. No solamente escucharnos, no solamente ver, pero recibir a Jesús en tu corazón y reconocer el sacrificio tan grande que hizo por ti en la cruz del Calvario. Aquellos que van a ver este mensaje, quiero que hagan esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados, entra en mi corazón, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Allí en Getsemaní tomaste la decisión de ir a la cruz y morir por mis pecados. Yo recibo en esta hora el perdón y la salvación de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Levanta tus manos y vamos a cantar ese himno. Yo he decidido servir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido servir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.